Sean todos bienvenidos a nuestra segunda jornada de culto de las 11 de la mañana de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Saludamos a todos los que nos sintonizan. Hoy es día 11 de octubre del 2020. Agradecemos a Dios que nos permite llegar por este medio virtual. Les saluda Dani Raudales. Quiero invitarle a que prepare su Biblia y su himnario para que juntos recibamos lo que Dios tiene en este día. Acompáñenme en su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Nos dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos la seguridad que aunque estemos en este mundo, Dios nos guardará, y sus cuidados estarán siempre para cada uno de sus hijos. Le animo a no desmayar, sino a seguir adelante, confiando en nuestro Dios que cumple sus promesas eternas para nuestras vidas. Es el tiempo para que juntos dediquemos este culto dominical al Señor. Le invito a inclinar su rostro en actitud reverente. Oremos. Te agradecemos, Dios, porque nos permites un domingo más reunirnos por este medio virtual para escuchar tu palabra. Pedimos tu dirección de principio a fin. Dedicamos este culto dominical que cada oyente reciba lo que tú has preparado para sus vidas. Gracias por tu bendición, porque has depositado en nosotros tu misericordia. Abre nuestros oídos para recibir tu palabra y que sea sembrada en tierra fértil para nuestro crecimiento espiritual. Que en este tiempo de pandemia tengamos nuestra confianza depositada en ti, que eres la fuente de vida eterna para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Con alegría y gozo vamos a entonar los himnos para el Señor. De nuestro himnario celebremos su gloria. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santo Señor
Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él
anchas de mi alma el amor. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. En nuestra iglesia, con alegría y gozo, acostumbramos a saludar a nuestros hermanos que cumplen años cada mes. Estamos agradecidos con Dios por sus vidas. Queremos dedicar en oración este tiempo hermoso. Dios de toda gracia y misericordia, nos presentamos ante tu presencia, dedicando este tiempo para ti. Te agradecemos por la vida de cada hermano y hermana que arriba un año más. Tu gracia, el favor tuyo, sea sobre sus vidas. Que este nuevo año ellos crezcan aún más en sabiduría para gloria y honra tuya. Que tu nombre sea exaltado y todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Si usted cumple años el próximo mes, envíenos su nombre y fotografía al número de celular 95 79 44 10 con la hermana Mirna Moncada. Ahora vamos a escuchar el himno que le cantamos a nuestros cumpleañeros de nuestro himnario Celebremos su gloria. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Himno 611. Con alegres corazones. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños. Hoy cantamos con fervor, te deseamos muchos años de completa bendición, que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porción. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El buen pastor, el pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Vamos a la información de la semana. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. BAC, cuenta número 743 973 411. Banco Atlántida, cuenta número 014 72 025 74 10. Y confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de celular 9594 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. También nos motivamos a ver y escuchar nuestros cultos especiales en conmemoración del Día de la Reforma, el domingo 25 de octubre en ambas jornadas. Previo al culto especial del Día de la Reforma, tendremos un programa conmemorando los 503 años de la Reforma Protestante. Invite a otros a ser parte de esta gran celebración.
Lo invitamos a participar de nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno, el día viernes 30 de octubre en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridianos, 3 p.m. y el cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. El número de cuenta 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Finalizamos la información semanal. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Por este medio, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le extiende una cordial invitación para colaborar en nuestra venta de garaje y carpa de salud 2020, con el propósito de recaudar fondos para continuar la construcción de nuestro templo. Se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestro terreno ubicado en el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles. Querido hermano, si tiene algún objeto nuevo que nunca usará o usado que ya no utiliza, que esté en buen estado, le pedimos que nos apoye donándolo a esta actividad. ¿Qué puede donar? Ropa y zapatos de mujer, de hombre y de niño, de todas las tallas, limpios y en buen estado. Carteras y accesorios de mujer, juguetes, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, herramientas y ferretería, alimentos no perecederos, equipaje, maletines, mochilas, libros, materiales y útiles escolares, música e instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, llantas y accesorios automotrices. Para entregar sus donativos, comuníquese con el hermano Hugo Rivera. Puede hacerlo vía llamada telefónica o por WhatsApp. A los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Le repito los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Él le dará toda la información que usted necesite. También informamos que tendremos servicios médicos totalmente gratis en nuestra carpa de la salud. Tenemos requisitos fundamentales para este evento. Número 1, portar su mascarilla y su desinfectante. Número 2, mantener el distanciamiento social. Y número 3, respetar las instrucciones que se le den al momento del evento. Esperamos su colaboración, recordándoles que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga. Ahora es el tiempo de las ofrendas y diezmos. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia para presentar nuestras ofrendas y diezmos. Gracias te damos porque tú has proveído para nuestras vidas conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos por nuestros hermanos que en este momento no tienen. Ayúdanos a ser un canal de bendición en estos momentos difíciles. Guíanos a hacer tu voluntad. Gracias te damos por aquellos hermanos que están depositando sus diezmos y ofrendas para que tu obra siga adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Juntos con el coro de nuestra iglesia, vamos a cantar un himno de nuestro himnario Celebremos su gloria. La bendición de Jehová es la que enriquece.
Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Pasamos a la meditación de la palabra de Dios, continuando con el tema El juicio de los gentiles sobrevivientes, parte número 18, con nuestro amado pastor Julio Durón. Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno encontrarnos. Ya entrado el mes de septiembre y quedamos prácticamente a 3 meses de fin de año, hermanos. Así de rápido pasa el tiempo, no porque los días o las horas se hayan acortado, sino porque simple y sencillamente el ajetreo, la aceleración con que vivimos en esta época, en este siglo presente, pareciera que hiciera que los días fueran más cortos. La verdad que ese texto de la Biblia no se refiere aquí, sino más bien se refiere al tiempo, al término de duración de la gran tribulación, que son 7 años, de manera tal que si ese tiempo se excediera más allá de los 7 años, nadie podría soportar semejantes juicios y semejantes tribulaciones. A eso se refiere ese texto. Si los días no fueran acortados, nadie sería salvo, es decir, nadie podría sobrevivir. Por lo tanto, ese texto no se refiere aquí y es importante estar claros en ese sentido. Sentimos que los días son más cortos
por esa aceleración y esas ocupaciones afanosas en las cuales vivimos, y pareciera pues que los días fueran más cortos, pero igual siguen siendo días de 24 horas y con esa misma cantidad de minutos y de segundos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, afirmarnos en el Señor y proseguir con nuestra esperanza, porque nuestra esperanza no la definen los vaivenes de la vida, las emociones que vienen y van, los sub y bajas de las circunstancias, estemos bien o no, tengamos dinero en la cartera o no, estemos bien económicamente o no, viviendo en un barrio seguro o no, eso no define nuestro gozo. Nuestra esperanza reside en las promesas inalterables de Dios que nunca cambian. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así pues que les envío mi saludo, un abrazo, igual lo recibo de ustedes. Estamos unidos por la virtualización, que es una bendición poder encontrar estos medios virtuales y saber pues que la iglesia está compacta, sigue unida, no nos hemos diasporizado, no nos hemos dispersado, continuamos unidos en una misma mente y un mismo parecer, como que si estuviéramos juntos presencialmente. Y cuando el tiempo así lo permite, pues así será, estaremos presencialmente juntos, ¿verdad? Pero mientras seguiremos y proseguiremos en hacer aquello que Dios nos ha delegado a hacer, y como iglesia pues no nos define un templo o un presencialismo, nos define la iglesia, el hecho de ser el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está obrando en ese edificio espiritual del cual usted y yo somos partes como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Bienvenidos a este culto dominical en su segunda jornada, y le voy a rogar que incline su rostro para orar. Amado Dios, gracias una vez más por la gran bendición de poder estar con nuestros amados hermanos, impulsar nuestra fe en la lectura y meditación de tu santa palabra. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu para que podamos comprender y entender estas verdades maravillosas del juicio de los gentiles sobrevivientes. Te damos gracias infinitas en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos estado enfrascados varios domingos ya en este juicio de los gentiles sobrevivientes, que es la tercera enseñanza de 3 que tiene el capítulo 25 de Mateo. La primera es la parábola de las 10 vírgenes, la segunda es la parábola del siervo fiel, y la tercera pues es esta enseñanza del juicio de los gentiles sobrevivientes. Y esta es la segunda parte del gran discurso del Monte de los Olivos, que tiene que ver con la práctica de la doctrina de la segunda venida de Cristo, que el Señor nos enseña en el capítulo precedente, que es el 24. Y se le llama Sermón del Monte de los Olivos porque fue ahí donde el Señor lo enseñó a sus discípulos. Y previo al periodo de su crucifixión, de su pasión, crucifixión, resurrección y ascensión. El Señor quiso pintar un panorama y darle una respuesta a sus discípulos a la pregunta que le hicieron en el verso 3 del capítulo 24 de Mateo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Entonces el Señor dicta este discurso y les ilustra un resumen de los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis en el capítulo 24, mostrándole las cosas que pasarán previo a su venida para juzgar, y luego en el capítulo 24, pues el 25, donde está contenida esta tercera enseñanza del juicio de los gentiles sobrevivientes, el Señor les muestra cuál debe ser el comportamiento y la expectativa mientras todo ese tiempo previo, en el curso de este siglo presente, hasta que Él regrese por segunda vez en gloria para juzgar. Hemos visto que este juicio se encuentra comprendido en Mateo 25, el 31 al 46. Y es un juicio que es ejecutado por el mismo Señor cuando Él regrese por segunda vez. Ocurre y es dirigido a gentiles de carne y hueso que han sobrevivido a los juicios de ese periodo de tribulación. Ocurre inmediatamente después de su venida, es decir, ese es el tiempo de ocurrencia, y el lugar del juicio será el Valle de Josafat, el Valle de la Decisión, unos 90 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén. Y los domingos pasados hemos estado leyendo el texto de Apocalipsis, capítulo 20, versos del 11 al 15, donde se nos describe el juicio del gran trono blanco, que no es este. Este ocurre justo al final del milenio,
justo después de que esta tierra haya sido destruida para dar paso a una nueva creación. Y la razón por la cual nos hemos enfrascado en esto, usted dirá, pero estamos viendo el juicio de los gentiles sobrevivientes, no el juicio del gran trono blanco. Bueno, tiene toda la razón, pero lo hemos hecho para hacer un contraste con el juicio de los gentiles sobrevivientes y el juicio del gran trono blanco, que es este. Y obligatoriamente hemos entrado a su descripción para ver que sí hay una diferencia, que no está hablando del mismo juicio, porque esto es importante, hermanos, porque muchos sitúan ambos juicios como un solo, y eso no es cierto. Hay una gran distancia de 1000 años entre uno y el otro. Y respecto a este juicio, vamos a leer el texto de Apocalipsis 20, del 11 al 15, que nos dice: y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aquí se describe el juicio del gran trono blanco, que ocurre, repito, al final del milenio, justo después de que han sido destruidos los cielos y la tierra que usted y yo hoy conocemos. Ahí en el verso 11, para hacer un pequeño repaso, se nos habla de un gran trono blanco. Hablamos que en el libro de Apocalipsis por lo menos 50 veces se menciona un trono, y que este es un trono elevado, es un trono de juicio que se mantiene santo y puro, donde Dios se sienta en él, en la persona del Señor Jesucristo, para juzgar. Y nos dice que de ahí huyeron la tierra y el cielo. Y ahí vimos cómo Juan presencia el momento en el cual este universo viejo y contaminado deja de existir. Y vimos en 2 de Pedro 3, del 10 al 13, cómo el apóstol Pedro presencia ese momento de la destrucción de esta tierra antigua para dar paso a una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, que eso fue lo que vimos y concluimos el domingo anterior. Y este universo antiguo, del cual usted y yo hoy somos parte, deja de existir mediante un acto divino, que es opuesto a todo el acto de la creación original. Luego pasemos al verso 12, ahí quedamos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire, aquí hay un detalle importante. En el juicio de los gentiles sobrevivientes son gentiles vivos de carne y hueso. Aquí se trata de todos los impíos, de todos los tiempos, de todas las edades, desde que la tierra desde que el Señor la creó, los cuales serán levantados, serán resucitados para ser juzgados. ¿Ve usted que aquí hay una gran diferencia entre ambos juicios? Sin lugar a dudas que es así. Este es en un sentido judicial, dice que todos estos muertos impíos están de pie ante ese gran trono, santo y puro, elevado, ese trono de juicio. Y en un sentido judicial, estos son prisioneros culpables y condenados que se pondrán delante del tribunal de justicia divina. Y no quedarán pecadores con vida en el universo que es recién destruido para dar paso a este juicio, porque todos los pecadores definitivamente serán literalmente matados, y todos los creyentes ya han sido glorificados para ese momento de la historia. Y ese verso 12 nos dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? En estos libros, hermanos, están registrados definitivamente todos los pensamientos, todas las palabras y todas las obras de esos pecadores que están de pie ante ese gran trono de juicio. Y debido y en virtud a esa gran capacidad ilimitada de omnisciencia divina que tiene Dios, esas obras que están descritas ahí a razón de pensamientos, palabras y obras que están escritas en ese libro, que son abiertos, van a aportar las evidencias irrefutables para la condenación eterna de todos aquellos que están de pie frente a ese trono, que son los impíos de todas las edades que están siendo resucitados para ser juzgados en ese momento. Vamos a ver el texto de Daniel 7:10, que es base para este verso. Vamos a ver Daniel 7:10. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice de la siguiente manera Daniel 7:10.
un río de fuego procedía y salía delante de él, de ese trono. Y si gusta, leamos desde el verso 9 para entenderlo un poco mejor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, de ese trono. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Aquí se nos muestra esta tremenda visión que se adelanta al trono divino, desde el cual el juicio será ejecutado al final del milenio, justo cuando se destruyan estos cielos y esta tierra, para juzgar a los impíos de todas las edades. Ahí está una base clara del entendimiento de este trono. Y este versículo es la fuente de este verso 12 de Apocalipsis 20, sin lugar a dudas. Este texto que recién leímos de Daniel 7:10. Podemos también hacer una comparación con el capítulo 18 de este libro, el verso 6 y 7. Apocalipsis 18, versos 6 y 7 nos dice así: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, y tanto dadle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada en el fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Fíjese que este texto se refiere al juicio sobre la Babilonia, que será la sede político-militar religiosa del gobierno mundial del anticristo. Y aquí hay un ejemplo claro, hermanos, de que el Señor va a juzgar a los impíos de todas las edades, porque esta Babilonia va a contaminar todos los órdenes del devenir mundial para crear un imperio capaz de ser sostenido solamente por la adoración al anticristo. Y aquí hay una advertencia clara, que ese juicio sin lugar a dudas no se detiene. Y mire lo que dice estos versos. Aquí en el verso 6 y en el verso 7a hay alguien que está hablando, y sin lugar a dudas es el ángel que clama a Dios para que recompense con ira a Babilonia en su propio cáliz y para retribuirle conforme a sus obras. Y esto evoca, hermanos, la ley del resarcimiento en el Antiguo Testamento, que es la ley del talión, que usted lo puede encontrar en Éxodo 21-24, y que será implementada por Dios en su soberanía. Era una ley misericordiosa en realidad, porque se le quitaba la venganza al ofendido para evitar que se excediera en su venganza con respecto al ofensor, y se ponía la ley del talión en manos de jueces competentes y temerosos de Dios para que aplicaran justicia de una manera más equitativa y más justa. De igual manera hará Dios con la Babilonia al juzgarla y todos sus habitantes malvados en aquel tiempo, en ese gran juicio que será ejecutado contra ella. Y el verso 6 de este Apocalipsis 18 nos dice de la siguiente manera: dadle a ella como ella os ha dado, pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Este doble que nos habla aquí es un sentido pleno, nos habla de una copa que está rebosando justo a su medida, que no se sale de su medida, pero llegó a su nivel máximo, y el castigo que Dios va a aplicar será, se va a ajustar al delito cometido en este caso por ese sistema mundial perverso. Y el cáliz en sí es el recipiente, es la copa que este sistema del mundo para ese tiempo fue lleno de maldad, y con el cual muchos fueron embriagados, como relata el capítulo 14 de Apocalipsis y el 17 igual. Y ahora está ese cáliz rebosando de la ira divina, sin lugar a dudas. Y ahí hay una jactancia en el verso 7b, usted lo puede ver ahí, que nos dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Esa jactancia nos habla de autosuficiencia,
que también la Babilonia histórica la tuvo, pero esta Babilonia escatológica también tendrá el mismo aspecto de soberbia y de autosuficiencia, mas sin embargo Dios le va a juzgar. El castigo va a ser proporcional a su delito cometido. Este texto nos ilustra muy bien, claramente, el juicio, lo que ocurrirá igual en la misma medida y dimensión del juicio del gran trono blanco, que aquí obviamente son los que van a ser juzgados, son los impíos de todas las edades, que serán resucitados, no para verificar un segundo chance para salvación, sino para ser condenados y lanzados a su destino eterno, sin lugar a dudas. Se nos habla aquí también en este verso 12, el cual vamos a leer de nuevo: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Si usted nota, hay dos libros ahí. El primer libro contiene los pensamientos, contiene las intenciones, contiene las obras de los pecadores de todos los tiempos. Y esos libros donde se fue registrando cada uno de los pensamientos, de las obras, del quehacer de los impíos, son los que van a proveer las pruebas irrefutables para ser condenados. Lo que menciona este primer libro, que el primer libro fue abierto, ¿verdad? Y luego fue abierto un segundo libro. Ese segundo libro, sin lugar a dudas, es el nombre del libro de la vida. Y ahí están registrados los nombres de los redimidos. En el primer libro, que es la palabra libros, en este verso 12, contiene, como he hablado aquí, donde están registrados uno a uno los pensamientos, las palabras y las obras de los pecadores de todos los tiempos durante su existencia terrenal. Esos, repito, van a aportar las pruebas irrefutables para condenarlos. Pero este segundo libro es el libro de la vida. Este contiene los nombres de todos los redimidos, sin lugar a dudas. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, verso 37. Daniel 12, 37. Vamos a ver qué nos dice ahí. Vamos a ver si le di bien la cita. Es Daniel 12:1, perdón. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está delante de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos o escritos en el libro. Aquí se refiere sin lugar a duda a ese tiempo. Voy a leerlo de nuevo porque es necesario ponerle el sentido. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Bien, aquí hay dos frases en este verso 1, en aquel tiempo, y en ese espacio, en aquel tiempo. ¿Qué significa eso? Aquí se repite, creo, 2 o 3 veces en este verso esa pequeña frase, en aquel tiempo. Sin lugar a dudas que esa frase se refiere al tiempo de supremacía del anticristo, es decir, se refiere al tiempo de la gran tribulación, donde el anticristo instalará su gobierno mundial contra Dios y antidios. Y en ese tiempo el arcángel Miguel va a estar atendiendo de una manera especial al pueblo de Israel durante ese tiempo, porque la intención de Satanás al levantar al anticristo y al falso profeta es tratar de eliminar y de raer el nombre de Israel de la tierra para impedir que el Señor regrese por segunda vez. ¿Cómo lo sabemos eso? Por lo que dice aquí: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, la intención de Dios es la preservación de Israel. Y aquí se refiere en este capítulo 12 obviamente a ellos, para proteger a ese pueblo durante ese tiempo de gobierno de los gentiles. Y ese pueblo israelita podrá tener esperanza, incluso en medio de las grandes penalidades que van a tener que soportar, ese gran antisemitismo que van a tener que soportar como nunca antes durante ese tiempo de tribulación sin precedentes. Y ahí nos habla del libro de los salvos. Aquí hay una mención bien clara respecto a eso: todos los que se hallen escritos en el libro. Y es una clara referencia a este libro de la vida que menciona, sin lugar a dudas, Apocalipsis 20:12. Podemos ver el Apocalipsis 3:5 también, si usted me acompaña, el capítulo 3, verso 5.
para ver qué contiene ese libro. Mire lo que dice aquí, el libro de la vida. Nos dice de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Muchos que sostienen que la salvación se pierde, encuentran aquí en este verso como un asidero para decir que el creyente puede perder la salvación y que va a ser borrado el libro de la vida. Pero mire lo que dice bien el texto, hay que leer bien. Nos dice así, el texto, mire lo que dice bien el texto, el verso 5, Apocalipsis 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, subraya en su Biblia, y no borraré. No dice que existe la posibilidad de borrar, es una frase contundente. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. El libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes son los que vencen? Bueno, los creyentes verdaderos. Ellos son los que vencen, ellos son los que perseveran hasta el fin. Así de sencillo, sostenidos por la gracia de Dios. A eso se refiere este verso 5, al que venciere. Y nos habla del libro de la vida. Ese libro de la vida, hermanos, que menciona también el texto de Apocalipsis que estamos leyendo, capítulo 20, es un documento divino donde están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar y que por ende disfrutan y van a poseer vida eterna. Y dice ahí ese texto que bajo ninguna circunstancia Él va a borrar sus nombres del libro de la vida. Como lo hacían en aquellos tiempos, algunos registradores o oficiales civiles que borraban de los padrones de las ciudades a personas indeseables en su desempeño público, o sea que cometían actos de corrupción. Fíjese bien, hay un texto respecto a esto que lo afirma muy bien, es Filipenses 4.3, si gusta leámoslo. Filipenses 4.3. Mire lo que nos dice aquí, en esta afirmación de que el nombre del que es salvo nunca puede ser borrado del libro de la vida. Filipenses 4.3 nos dice de la siguiente manera. Fíjese bien en la lectura. Mire lo que dice ahí. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos. Subraye lo que sigue, cuyos nombres están en el libro de la vida. No dice cuyos nombres probablemente estén, sino están. Lo da como un hecho consumado en el pasado con realidad presente y futura. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, una vez que usted es inscrito en el libro de la vida, jamás podrá ser borrado de él. Repito, repaso, Apocalipsis 20:12. Todos los impíos de todas las edades son descritos frente al tribunal de Dios como pecadores, como prisioneros condenados. Todos los impíos de todas las edades son levantados y son resucitados en este gran juicio del trono blanco y están ante él, ante el juez. Y ahí podemos ver que se abren dos libros. El primer libro contiene los pensamientos, las palabras y las obras de los pecadores. Esos van a proveer las pruebas irrefutables para su condenación eterna. Y el segundo libro es el libro de la vida, donde están los nombres de todos los redimidos. ¿Por qué aparece el libro de la vida en este juicio del gran trono blanco? Sencillamente, para al abrirlo, constatar que sus nombres de todos estos impíos de todas las edades que han sido resucitados para ser juzgados en ese momento jamás estuvieron inscritos en el libro de la vida, que ese libro solamente aparecen los nombres de los salvados que ya han sido glorificados para ese momento. Y nos dice el verso 12, sigamos leyendo ahí, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Los muertos fueron juzgados, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, el primer libro, según sus obras. ¿Qué contienen esos libros que aportan las pruebas? El primer libro, bueno, sencillo, los pensamientos en primer lugar. Vamos a Lucas 8:17.
Vamos a Lucas 8:17. Nos dice de la siguiente manera Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Ahí es una clara referencia a los pensamientos que están registrados en esos libros que aportan pruebas para condenar a todos los impíos. Toda la verdad, sin lugar a dudas, será manifestada en el juicio. Y el propósito de Dios, amados hermanos, no es ocultar la verdad, sino darla a conocer. Eso es una gran realidad. Pero también podemos ver el texto Romanos 2:16 para hacer un refuerzo a este argumento. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 8, capítulo 2, verso 16, perdón. Nos dice de la siguiente manera. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pensamientos, sin lugar a dudas. Ese día, obviamente se refiere a ese juicio del gran trono blanco, y los secretos de los hombres es una referencia a los motivos que se esconden tras las acciones humanas, hermanos, así de sencillo. Y por Jesucristo, obviamente, y conforme a mi evangelio, dice el apóstol, no se refiere a su mensaje personal, sino al mensaje que él recibió por revelación divina acerca de quién es Jesucristo, que son obviamente buenas nuevas de salvación en comparación con la mala noticia del juicio, con lo cual serán juzgados todos los impíos durante ese juicio del gran trono blanco. ¿Qué más contienen esos libros? Ya vimos los pensamientos, ahora veamos las palabras. Mateo 12:37, veamos ahí. Mateo 12:37. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, verso 37. Nos dice de la siguiente manera. David mismo, vamos a ver, yo creo que sí, no, estamos en Mateo 12:37, sí. Está en el Evangelio de Marcos, Mateo 12:37. Nos dice de la siguiente manera. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está claro. Una referencia a este aspecto del juicio, a todos los impíos de todas las edades en el juicio del gran trono blanco. Muy bien. Vamos a las acciones. Recuerde que en ese primer libro están escritas los pensamientos, las palabras y también las acciones. Vamos a Mateo 16:27 también. Mateo 16:27. Dice de la siguiente manera, Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Sin lugar a dudas, hermanos, viene un tiempo de recompensa en el futuro para nosotros los creyentes, pero aquí, sin embargo, el Señor se está haciendo referencia a la recompensa que va a dar a los impíos, juicio final y eterno. Muy bien, hemos visto, queridos hermanos, que cada uno de estos impíos va a ser juzgado según sus pensamientos, según sus palabras y según sus acciones, que son las que están contenidas en el primer libro que se abre en el juicio del gran trono blanco. Y sin lugar a dudas, hermanos, estos pensamientos, estas palabras y estas obras van a ser comparadas con el parámetro perfecto y santo del Señor. Vamos a ver Mateo 5:48 a este respecto. Mateo 5:48. Vamos un poquito atrás, Mateo 5:48. Nos dice de la siguiente manera. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ve usted cuál es el parámetro de Dios? Perfección, porque Él es perfecto. ¿Qué nos dice este pasaje? Fíjese bien, Cristo aquí está fijando un estándar inalcanzable, indudablemente, un estado de perfección. Y sin lugar a dudas que ese estado de perfección sobrepasa lo que la misma ley demandaba. Tal vez podamos ir a Santiago 2:10. Vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, a este respecto.
Santiago 2:10. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, la ley demandaba un cumplimiento de todos sus preceptos a la perfección. Pero este estándar que el Señor está poniendo aquí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, sobrepasa ese mismo estándar de la ley. Fíjese bien, y aunque ese estándar que el Señor está poniendo aquí es imposible de alcanzar, Dios no puede rebajarlo. ¿Por qué? Porque comprometería su propia perfección. Y como Él es perfecto, no puede establecer un estándar imperfecto de rectitud, así de sencillo. Pero la maravillosa verdad y la gran noticia para los creyentes es que Cristo ha hecho alcanzable esa perfección en nuestro beneficio. Se nos imputa esa perfección. Pero todos los pensamientos, las obras y las acciones de los impíos serán comparadas a ese estándar perfecto de Dios y saldrán aplazados. Es decir, saldrán condenados. Veamos otro pasaje respecto a este estándar de Dios en 1 Pedro 1, 15 al 16. Vamos a ver. 1 Pedro 1, versos 15 y versos 16. Nos dice de la siguiente manera. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Aquí hay otra arista de la perfección, del estándar de Dios para comparar los pensamientos, las palabras y las obras de los impíos en aquel gran juicio, y por eso es que van a salir aplazados, porque no se les imputó el estándar que el Señor alcanzó, el estándar de Dios que el Señor alcanzó para sus hijos. Y obviamente que la santidad define en esencia la naturaleza y la conducta nueva de los creyentes, que contrastan indudablemente con el estilo de vida anterior a la salvación. Y definitivamente que la razón para practicar una conducta santa, una vida santa, está asociado, la razón es porque nosotros estamos asociados con un Dios santo. Y Él debe ser tratado como, nosotros debemos de tratarle a Él como a su palabra, con respeto y con reverencia. Y los creyentes glorificamos a Dios de la mejor manera, definitivamente si somos semejantes a Él. Por eso se nos imputa ese estándar de perfección, sin lugar a dudas. Muy bien, hemos visto que van a ser comparadas los pensamientos, las palabras y las acciones que están escritas en el primer libro que se abre en ese juicio, el gran trono blanco, con el parámetro santo de Dios, y sin lugar a dudas van a ser hallados indignos, aplazados. Es lo que nos dice Romanos 3:23. Podemos ir ahí a Romanos 3:23, que nos dice de la siguiente manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al compararlos con el parámetro santo y perfecto del Señor, nadie se escapará. Todos pecaron. Ese es el resumen de lo que el apóstol Pablo ha presentado en este capítulo 3 de Romanos, y esta es la conclusión. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo pasaje, fuerte este, de Romanos 3:23. Pero esto también, hermanos, significa que hay diferentes grados de castigo. Miren, el resultado del juicio, el gran trono blanco, cuando todos los impíos de todas las edades que son los sujetos al juicio sean resucitados y puestos como prisioneros culpables y condenados ante la justicia divina, ante su trono de justicia, obviamente que serán todos castigados conforme a las pruebas que aporta el primer libro, que son las pruebas escritas de los pensamientos, de las obras y de las acciones de esos impíos que están siendo juzgados. Pero la recompensa del juicio será diferente, es decir, habrán diferentes grados de castigo, sin lugar a dudas, en el infierno. Y eso el Señor lo mencionó en cantidad de ocasiones en los evangelios. Especialmente en el Evangelio de Mateo hace bastantes referencias a eso. Vamos a ver cómo el Señor diferenció grados de castigo para ese día. Veamos el primer texto en Mateo 10:14. Vamos a ir a Mateo 10:14. Siempre es bueno, hermano, que usted tenga su Biblia al par y tenga una libreta para ahí llevar el registro de todo lo que vamos diciendo, y así usted puede hacer un repasito en casa
Hay una ventaja también, hermanos, con hacer esta virtualización vía YouTube, porque si usted quiere toda la serie que hemos venido abordando en esta segunda jornada de domingo, puede irse desde la primera, que iniciamos la virtualización en este tiempo de pandemia, y ahí usted puede encontrar toda la información del juicio de los gentiles sobrevivientes, uno a uno, con libreta en mano, escuchando el audio, regresándolo, poniéndolo, adelantándolo, atrasándolo. Esa es la gran ventaja de este canal de YouTube, y así usted se puede informar y agarrar el hilo de nuevo. Con sus notas en mano será más fácil que usted recuerde lo que usted apuntó ahí. Vamos a ver el primer grado de castigo que el Señor menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 10, en el verso 14 específicamente. Nos dice de la siguiente manera ahí: y si alguno os recibiere, si alguno no os recibiere, esta es la misión de los 12, recuérdela, el Señor los manda a predicar. Y si alguno no os recibiere ni viere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí, hermanos, se nos dice que si no oyere vuestras palabras, la verdad que en esta misión de los 12 y luego la misión de los 70 que relata el Evangelio de Mateo, siempre la prioridad era anunciar que Cristo era el Mesías de Dios, era el Rey prometido que había venido y que su reino estaba cerca porque lo estaba ofreciendo. Y eso era lo que ellos andaban ofreciendo, el Evangelio del Reino. Y sin lugar a dudas, al decir si alguno no oyere vuestras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí, que el mensaje era lo principal, que las señales y las maravillas de las cuales ellos estaban capacitados para ser como sus testigos, que los verificaba como testigos auténticos del Mesías de Dios, solo servían para autenticar el mensaje, porque en la teología moderna y en lo que se predica en las iglesias normalmente es señales y milagros. Pero lo más importante no son las señales y los milagros que beneficiaban de alguna manera al pueblo, pero que atestiguaban de la calidad del Mesías de Dios, porque claramente los profetas habían hablado que iba a identificar al Mesías cuando viniera, cosas como esas. Lo más importante era anunciar que el rey había venido, su reino estaba cerca, y las señales y las maravillas autenticaban ese mensaje. Y si no los reciben, dice el Señor, sacuden el polvo de sus pies. Para los judíos, sacudir el polvo de los pies era una expresión de desdén, de desprecio. Cuando, por ejemplo, regresaban de los territorios gentiles, habían hecho un viaje, por ejemplo, a Siria, o un viaje a otro lugar, a Egipto. Una vez que van a la frontera territorial que dividía estos países con Israel, en esa línea, en esa guardalínea, ellos se quitaban los zapatos y los sacudían como una señal de desdén para no pasar un grano de polvo de sus pies a territorio santo, decían ellos. Entonces el Señor les dice, si los rechazan, entonces sacudan el polvo de sus pies. Pablo y Bernabé hicieron eso también cuando fueron expulsados de Antioquía, lo recuerda, allá en uno de los viajes misioneros de Pablo, que lo menciona en el libro de Hechos capítulo 13. Y era una demostración realmente de protesta, que quería decir que el lugar no era mejor que cualquier otro pueblo pagano. Aquí se nos dice el Señor que ese va a ser un castigo, claro, una manera de castigo, de juicio contra aquellos que rechacen, aquellos pueblos que rechacen la predicación del Evangelio. Veamos otro grado de castigo mencionado también ahí en los Evangelios. Vamos a terminar de leer el pasaje realmente, el verso 14 y 15 de Mateo 10. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí está el castigo. Se me había olvidado leerlo, pero el verso 15 lo define. De cierto os digo, que en el día del juicio, allá, juicio del gran trono blanco, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esas ciudades de Sodoma y Gomorra, hermanos, y toda la región circunvecina, fueron juzgadas sin previo aviso y con gran severidad. El Señor dice que aquellas ciudades o aquellas regiones, aquellos habitantes de aquellas ciudades que rechacen el Evangelio van a recibir un castigo similar. Es cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para aquella tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mira qué tremenda advertencia de que hay un grado de castigo ilustrado sin lugar a dudas. Ahora pasemos al capítulo 11, verso 22 de Mateo. Capítulo 11, verso 22 de Mateo.
nos dice de la siguiente manera: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿A qué ciudades se refiere? Bueno, leamos desde el verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros. Él personalmente había atestiguado su calidad de Mesías con las señales que lo acompañaban, sin lugar a dudas, de manera tal que ellos lo sabían, porque los libros de los profetas mencionaban estas cosas. Ellos sabían que él era el Mesías y aún así le rechazaron. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo es que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por lo tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mire qué tremenda advertencia contra estas ciudades. Y lo mismo ocurrió con Capernaum, donde el Señor hizo cantidad de milagros y de señales. Y tú, Capernaum, que eres levantada, el verso 23, hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hay grados de castigo para todas estas ciudades y sus habitantes que rechazaron el mensaje del Evangelio. Y ese texto del capítulo 11 de Mateo nos habla con claridad a ese respecto. Muy bien, vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 38 al 40. Marcos, capítulo 12, vamos a ver versos 28 al 40. Vamos a ver si di bien la cita. Sí, 12, 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan el andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas y las primerecías en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Allá en los textos que referimos anteriormente en Mateo y en Lucas se refiere a la actitud de pueblos enteros, de habitantes de ciudades que rechazaron el Evangelio, y se hace la comparación con otras ciudades que fueron juzgadas por el Señor y los grados de castigo que recibirán. Aquí ya se refiere a personas, a líderes religiosos. Nos dice el verso 38, guardaos. Les decía en su doctrina, guardaos de los escribas y de los fariseos. Guardarse, hermanos, guardarse es mirar, es observar, es ver la conducta. Ese implica la idea de estar atentos y en guardia contra la mala influencia de los escribas, en especial es la referencia. ¿Cómo vestían los escribas? Nos dice que con largas ropas. Era una capa larga, holgada, que se presentaba de una manera esencial para que el usuario de ellas, en este caso los escribas, presentaran una imagen de devoto, de un renombrado estudiante de la ley, porque a eso se dedicaban ellos específicamente. Y luego nos dice el verso 40, el verso 39. Mire lo que dice aquí: y aman las primeras sillas de las sinagogas, los primeros asientos en las cenas. Las primeras sillas en las sinagogas, hermanos, se refería a aquel banco en el cual era el banco que estaba más cercano al baúl, donde se colocaban los rollos sagrados de la ley y que se leían los sábados. Y esos bancos eran un área reservada básicamente para los líderes y las personas de renombre de la comunidad. Entonces los fariseos presentaban una conducta de piedad que realmente no la tenían, y por eso el Señor les dice: mírenlos con precaución, no vayan a caer bajo su mala influencia, guardaos, les dice el Señor, y les describe sus ropas, ¿verdad? Aunque ellos andan esas ropas largas, holgadas, que les hace verse como estudiantes serios de la ley, guárdense de ellos, ¿verdad? Guárdense de ellos. A ellos les encantan las salutaciones, dice el verso 38 también, es decir, felicitaciones especiales para quienes gozan de títulos de honor, es decir, a ellos les encantaban que los saludaban,
que les dijeran mi rabí, mi maestro, mi líder, mi guía, mi enseñador. Ellos se nutrían de esos halagos, ¿verdad? El Señor les dice, guárdense de ellos porque esa ropa no los define realmente como lo que ellos pretendan que se les defina, como estudiantes serios de la ley. Guárdense de ellos porque solo vean cómo prefieren los saludos, les encanta que los saluden y se resienten si no lo hacen, si no les reconocen sus títulos honoríficos o reales. Y guárdense de ellos porque, como dice el verso 39, les encantan las primeras sillas. Para ellos era algo inconcebible pensar que tendrían que sentarse en el último banco. No lo toleraban. Tenían que estar cerca del cofre de los rollos de la ley para así exaltar su preeminencia y su lugar en la sociedad que rodeaba aquella sinagoga. Y luego muestra el Señor la conducta de ellos en el verso 40. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mira, aquí el Señor ya denuncia, ya señala. Jesús denuncia esa práctica codiciosa. Estos escribas eran inescrupulosos. Trabajaban administrando los bienes que les pertenecían a las viudas que sus esposos les habían dejado. Y les daba esa gran oportunidad para ellos de convencer a aquellas atribuladas mujeres en sus periodos de duelo que con las riquezas que su marido les había dejado podían servir a Dios, apoyando al templo y en especial el trabajo santo de los escribas. Pero en cualquier caso, hermanos, lo que los escribas realmente estaban haciendo con esta administración de bienes de las viudas era beneficiarse económicamente. Y en la práctica drenaban, les robaban literalmente las herencias a las pobres viudas que sus maridos les habían dejado. Ese es el primer aspecto que el Señor condena, devoran las casas de las viudas. Y el segundo aspecto, esa religiosidad condenable, ese exhibicionismo propio de la hipocresía de los escribas. Nos dice el verso 20 que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán que mayor condenación. Aquí nos abre otro grado de castigo, hermano. Estos fariseos intentaban reflejar su piedad para recibir halagos y oh, qué espiritual el escriba fulano, míralo como ora, qué extensa su oración, qué piadosa esa oración. Hacían esas oraciones largas, de largo periodo, de larga data. Y su motivación realmente no era darle gloria a Dios, no era devoción a Dios. Sus pretensiones eran otras, sino lo que querían era atraer las cámaras, las luces, los micrófonos, las alabanzas de los hombres. Les dice, recibirán mayor condenación. ¿Ve usted cómo ese texto de Marcos 12, 38 al 40 nos ilustra estos grados de castigo que habrán en el infierno? Ahora pasemos a Lucas 12, 47. Vamos a Lucas 12, 47. Vamos a buscar ahí Lucas 12, 47. Nos dice de la siguiente manera. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Ahí está el texto, el espacio del texto es la descripción del siervo infiel. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su Señor recibirá que muchos azotes. Quiere decir también que habrán un poco menos de azotes y quizá más de muchos azotes. Esos son grados de castigo, hermanos, sin lugar a dudas. El grado de castigo va a ser proporcional, sin lugar a dudas, a la medida en que esa conducta infiel fue por voluntad propia, porque este siervo sabía lo que tenía que hacer y aún así actuó infielmente. Por lo tanto, hermanos, la ignorancia en este caso, este juicio no va a ser excusa. Por eso están escritos los pensamientos, las palabras y las acciones de todos los impíos que han sido resucitados para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y el verso 48 de este mismo pasaje nos dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. ¿Quién nos habla? Grados de castigo. En el 47
El siervo que conociendo la voluntad de su Señor, aún así no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conocía, hizo cosas dignas de azotes, va a ser azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Aquí se enseña también con claridad en el segundo caso, el siervo que hizo cosas indignas, desconociendo la voluntad de Dios, que hay grados de castigo en el infierno sin lugar a dudas. Así que la inacción tampoco es excusa, porque este no conocía la voluntad de Dios, pero hizo cosas dignas de azote, pero siempre recibirá su castigo. Ahí nos habla de otros grados de castigos en el caso del servicio de los siervos infieles para con el Señor. Y vamos a ver también Hebreos 10:29. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Muy bien, vamos a llegar hasta ahí, vamos a hacer un análisis de este verso de Hebreos 10:29 para ver cómo se ilustran ahí también los grados de castigo de aquellos que comparezcan, de todos los impíos que comparezcan ante el juicio del gran trono blanco. Prácticamente hemos llegado, agotado el tiempo que se nos asigna para estos tiempos de predicación, y queremos honrar a los hermanos que dirigen el equipo de programas con la asignación del tiempo que se nos da, y no usar más allá de aquel límite que se nos ha puesto, que pienso yo que es justo, para el mensaje de la palabra del Señor los días domingos. Le animo a seguir estudiando las Escrituras y a seguir escuchando estos mensajes preciosos del juicio de los gentiles sobrevivientes, que hemos avanzado bastante en ellos. Hemos estado detenidos en la primera sección de esta enseñanza, el juicio de los gentiles sobrevivientes, que es la respuesta de las ovejas a la demanda del Señor en ese momento. Muy bien. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos infinitas gracias por haber podido escudriñar las Escrituras junto con tus hijos y aprender de tu santa palabra. Gracias infinitas, Padre, por la bendición de meditar en ellas. Y yo ruego bendición y favor sobre tus hijos, no le falten abastos en casa, no le falte empleo al que lo necesite, no le falte la salud al que clama por ella, Padre. Y te pedimos de corazón que bendigas a nuestros hermanos y los mantengas libres de la influencia del contagio del coronavirus, a ellos y a sus familias. Así igual te pedimos por cada pastor y cada congregación, cada feligrés, guárdalos y presérvalos de contagio y siempre tengan abastos en casa. Te pedimos por los pobres de la tierra, Padre. Te pedimos por las viudas, los huérfanos, los ancianos, los sin techo, los niños, Padre, que pernoctan en las calles. Encuentren gracia y favor y ayúdanos a nosotros a acercarnos a ellos para también suplir sus necesidades. Gracias infinitas, Padre, por ellos. Protege y guarda a tu pueblo y guarda esta nación, Padre, y ayúdanos a seguir sobrellevando este tiempo de pandemia de la mano de Dios. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Les dejo con mi amado hermano que va a concluir este tiempo mostrándonos cosas hermosas de nuestros niños en la Escuela Bíblica Infantil también. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Como cada domingo, nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil nos comparten el versículo bíblico de hoy. De la clase de adolescentes, la joven Leili Abigail Barrios Castillo, con el versículo que se encuentra en la Epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 13, dirigido por la maestra Marcela Mejía. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amados hermanos y amigos, agradecemos a Dios por esta jornada de culto. Quiero invitarles a que sigan en sintonía de nuestras siguientes transmisiones semanales y también visitando nuestro canal de YouTube, para que juntos compartamos todos los enlaces a nuestros amigos, vecinos, familiares y a otros creyentes. Muchas gracias. Dios les bendiga.